Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la tercera lección de este tercer trimestre, titulada La luz que ilumina el camino. El texto clave esta semana lo podemos encontrar en Salmo 119, 105. Dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lección de esta semana ofrece la oportunidad de que conozcamos un poco más con respecto a la palabra de Dios. La Biblia no es una colección de historias inútiles, se trata de historias de amor, palabras de consuelo y de esperanza, biografías y autobiografías, profecías, instrucciones y un conjunto de cartas inspiradas por Dios mismo. Todo esto y mucho más en un único libro. En las palabras de Frankie Schaeffer, Dios nos dio de manera escrita un libro que engloba todas las emociones humanas, los altos, los bajos, la diversidad de individuos, el bien y el mal, el feo, el bonito, los pecadores, los justos, los perversos, los salvos, los perdidos, la poesía, los poetas, la sabiduría, el sabio, las historias humanas, la realidad de la vida, abundante significado. Es un libro de la verdad, no de dichos pálidos y limitados. La Biblia, la palabra de Dios, es sólida, humana, comprobable y realmente divina. Considerar la palabra de Dios como realmente divina nos ayuda a entender por qué hombres como Wycliffe, Hus y Jerónimo se dispusieron a dar su propia vida por ella. Ellos soportaron torturas inimaginables porque comprendieron que la Biblia es más que un libro de historia o una colección de proverbios, es la fuente de la vida. Al estudiar la lección de esta semana, saca el máximo provecho del contenido y coloca la Biblia en el lugar que ella merece tener en tu vida. Lee en tu Biblia los textos de Salmos 119, 105 y de Mateo capítulo 10 versículos del 17 al 22 para comprender mejor la lección de esta semana. El texto clave de esta semana es uno de los versículos más conocidos de la Biblia y se encuentra en Salmos 119, 105. Fíjate en esta interesante aplicación para el versículo. Para andar con seguridad en medio del bosque a la noche, necesitamos tener una luz, a fin de que no nos tropecemos con las raíces de los árboles o nos caigamos en pozos. En esta vida andamos por el bosque oscuro del mal. Sin embargo, la Biblia puede ser nuestra luz, para mostrarnos el camino hacia adelante, a fin de que no tropecemos al caminar. Ella nos descubre las raíces enmarañadas de los valores y las filosofías. Estudia la Biblia y tú serás capaz de ver tu camino claramente, lo suficiente como para permanecer en la dirección correcta. Hoy existen muchas voces que defienden extraños puntos de vista. La mayoría quiere convencer con argumentos y gritos. No importa el tiempo en el que fue escrita, la Biblia continúa siendo nuestra única protección contra los engaños. Tal como escribió Elena de White, Dios conduce a sus seguidores hacia la Biblia como su única protección contra el poder de los malos espíritus. Satanás usa todas las estrategias posibles para impedir que las personas obtengan el conocimiento de la Biblia. A cada reavivamiento de la obra del Señor, su actuación se torna más intensa. Inmediatamente después testificaremos el inicio de la batalla final contra Cristo y sus seguidores. La falsificación será tan parecida a la verdad que será imposible identificar la diferencia entre ambas, a no ser por la comparación por medio de la lectura de las Escrituras. Ahora es el tiempo para que conozcamos profundamente lo que dice la Biblia. Ella debe ser nuestra regla de fe. Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 3, para ver si lo sabías o no. Número 1. Juan Wycliffe vivió en el siglo XIV en Inglaterra. Él fue conocido como la estrella de la mañana de la Reforma. Estudió teología y se convirtió en el capellán del rey. Valerosamente se posicionó contra la Iglesia de Roma porque ésta había abandonado la palabra de Dios. Era un predicador habilidoso y elocuente, que vivía las verdades que predicaba. La obra más grande de su vida fue la traducción de las escrituras al inglés. Su objetivo era que todas las personas de Inglaterra pudieran leer acerca de las maravillosas obras de Dios. Él enseñó que el Espíritu Santo era el único intérprete de la Biblia. Número 2. Juan Hus nació en un hogar humilde en Bohemia. Estudió en la Universidad de Praga y entró en el sacerdocio. Llegó a ser profesor y más tarde rector de la universidad. Al estudiar la Biblia y los escritos de Wycliffe, reconoció el verdadero carácter del papado y denunció el orgullo, la ambición y la corrupción de las jerarquías. Fue condenado a morir quemado en la estaca. Murió cantando. Sus cenizas fueron lanzadas al río Rin, de donde siguieron hacia el océano como semillas diseminadas para el mundo. Número 3. Jerónimo nació en Praga. Estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra, lugar en el cual adoptó las doctrinas de Juan Wycliffe. Al retornar a Praga en 1407 se asoció a Juan Hus y pasó a predicar contra los abusos de las jerarquías de la iglesia, como también sobre la corrupción y la depravación del clero.
En la ocasión en la que Hus fue denunciado por el concilio de Constanza y apresado, Jerónimo se apresuró para llegar a Constanza a fin de defender a su amigo. Sin embargo, al saber que también sería condenado, intentó regresar a Praga. Fue apresado en Bavaria y lo regresaron a Constanza, donde renunció a sus creencias. Más tarde se arrepintió de su renuncia y fue quemado vivo como hereje. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Una investigación realizada por el Instituto Americano de Cultura y Fe en los Estados Unidos, llamada Cristianismo 111 y liderada por George Barna, reveló que la mayoría de las personas que se identifican como cristianas no conocen la visión de la Biblia Sagrada acerca de los asuntos del diario vivir y de los principios morales que deben ser aplicados en la vida. A fin de que tengas una idea, de las 6,000 personas entrevistadas, solamente el 14% supo responder a las cuestiones básicas relacionadas con la fe que profesa. Esto es alarmante. A pesar de que el 76% creyera que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y 7 de cada 10 personas estuvieran de acuerdo que esta es totalmente precisa en los principios de vida que enseña, menos de la mitad de los entrevistados, o sea, el 46%, dijeron que leían la Biblia por lo menos una vez por semana. Esto explica por qué las personas están cada vez más distantes de las enseñanzas bíblicas. Y de acuerdo con los investigadores, este relevamiento de datos expone un inmenso abismo entre el hecho de identificarse como cristiano y vivir como un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué piensas de estos datos? ¿Cuántas veces por semana acostumbras leer la Biblia? Haz la prueba. Lee por lo menos un capítulo de la Biblia por día y observa la diferencia que esto produce en tu vida. A pesar de constar en los récords Guinness como uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, la Biblia no está en la lista de los libros más leídos de los últimos años. ¿Qué te parece que nos revela esta información? Por más antiguas que parezcan las historias de Wycliffe, Hus y Jerónimo, no debemos pensar que esto fue algo que sucedió solamente en aquella época con aquellas personas. Existen muchos países hoy que continúan persiguiendo a los cristianos. Examina la lista que está a continuación, por lo menos con 10 de estos. Para empezar esta lista tenemos a Corea del Norte, después Afganistán, Arabia Saudita, Somalia, Irán, Maldivas, Uzbekistán, Yemen, Irak y finalmente Pakistán. Actualmente, en promedio, 680 misioneros de autosustento dejan sus países de origen para servir en alguna parte del mundo. Estas personas están dispuestas a dar la vida para que el mensaje de salvación llegue a todas las naciones, lenguas y pueblos. Se apasionan por la Biblia y creen en la transformación que el libro sagrado puede hacer en la vida de las personas, porque revela los planes de Dios para salvar al ser humano. Después de conocer un poco acerca de la historia de cómo la Biblia fue preservada a lo largo de los años, a fin de que tuviéramos la oportunidad de escoger hoy el mejor camino, ¿qué decisión deseas tomar con relación a ella? Que el ejemplo de los mártires nos inspire para ser tan leales a la palabra de Dios hoy como lo fueron ellos en el pasado, y que nuestros ojos estén enfocados en la esperanza del próximo retorno de Jesús. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. No olvides leer los capítulos 5 y 6 del libro El conflicto de los siglos o Los rescatados en su lenguaje actual, a fin de saber cómo la luz del evangelio llegó a Inglaterra y además conocer la historia de los dos héroes que enfrentaron la muerte a fin de defender el acceso de las personas a la Biblia. Si deseas seguir estudiando junto a nosotros la serie Probado por el Fuego, déjanos tu like, suscríbete y comparte este video. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!